cómo huyeron los indios que estaban presos en las naves, y el almirante supo la derrota de los de tierra. Mientras sucedían en tierra estas cosas, se pasaron 10 días, los cuales estuvo el almirante con gran desvelo y sospecha de lo que hubiese sucedido, esperando de instante en instante que sosegase el tiempo para enviar la otra barca, a saber la ocasión de la tardanza de la primera. Pero siéndonos contraria en todo la fortuna, no quiso que supiésemos los unos de los otros, y por aumentar el trabajo, sucedió que los hijos y parientes del Quibio, que venían presos en la nave Bermuda para traerlos a Castilla, procuraron libertarse del modo siguiente. Por la noche los metían debajo de cubierta, y estando la escotilla tan alta que no podían llegar a ella, se olvidaron los guardas de cerrarla, por la parte de arriba, porque encima dormían algunos marineros, lo que dio causa a los indios a discurrir escaparse. Así le recogieron poco a poco todos los cantos del lastre, y los pusieron a la boca de la escotilla, haciendo un gran montón, y luego todos juntos subidos en él, y poniendo las espaldas por debajo, abrieron con fuerza una noche la escotilla, derribando los que dormían encima, y saltando fuera prontamente. Algunos de los principales indios se echaron al agua, pero habiendo concurrido la gente al rumor, no pudieron hacerlo otros, y así habiendo luego cerrado la escotilla los marineros con su cadena empezaron a hacer mejor la guarda, por lo cual desesperados los que no se habían podido escapar con los compañeros, los hallaron ahorcados por la mañana con los cabos que pudieron haber, y como tenían poca altura, unos se ahorcaron de rodillas, y otros tirando con los pies el lazo, de modo que de los presos de aquel navío ninguno quedó que no fuese muerto o huido. Y aunque semejante pérdida no fuese de considerable daño de los navíos, sin embargo se temía que pudiese aumentar las desgracias a los de tierra su muerte o fuga. Por si se quedaban en aquella tierra, con los cuales haría paz Quibio voluntariamente para rescatar sus hijos, y viendo que ahora no tenían prenda alguna para hacerlo, se juzgaba que haría fuerte guerra a los cristianos. Hallándonos pues con tantos daños y desgracias muy atribulados y a discreción de los gúmenas, con las cuales estábamos surtos sin saber nada de tierra, no faltó quien se moviese a decir, que pues aquellos indios para salvar solamente la vida, se habían arriesgado a echarse al mar, a 1 legua de distancia de tierra, ellos por salvarse a sí mismos y a tanta gente, se arriesgarían a tomar tierra nadando si con la barca que quedaba, que era la de la nave Bermuda, los llevasen hasta donde las ondas no rompían. Solo había aquella barca porque la de la Vizcaína ya hemos dicho que se perdió en el combate, y en todos los 3 navíos no había más que la referida para las necesidades de ellas. Viendo el almirante el buen ánimo de estos marineros, convino en que ejecutasen su ofrecimiento y la referida barca los llevó hasta un tiro de arcabuz de tierra, a la que no podía arrimarse más sin gran riesgo por lo grueso de las olas que rompían contra la playa, y desde aquí solo se echó al agua Pedro de Ledesma, piloto de Sevilla, y con buen corazón, ya encima ya debajo de las olas llegó finalmente a tierra donde supo el estado de los nuestros. Y como oyó que decían a una voz que de ningún modo querían quedar vendidos y sin remedio como estaban, suplicando al almirante que no se fuese sin recogerlos, porque dejarlos era dejarlos condenados a muerte, y más entonces que con las sediciones ni obedecían al prefecto ni a los capitanes, y que todo su estudio y aplicación era ponerse en orden para cuando abonanzase, tomar alguna canoa y embarcarse, pues con una barca sola que les había quedado, no podían hacer esto cómodamente. Y que si el almirante no los recogiese en el navío que les había quedado, hubieran procurado salvar las vidas y ponerse al arbitrio de la fortuna antes que estar a la discreción de la muerte que aquellos indios crudos, carniceros, habrían querido darles. Con esta respuesta volvió Pedro de Ledesma a la barca que le esperaba, y de allí a los navíos donde contó al almirante lo que pasaba. Cómo el almirante recogió su gente que había dejado en Belén y después atravesamos a Jamaica. Luego que supo el almirante la derrota, tumulto y desesperación de la gente, resolvió aguardarlos para recogerlos, aunque no sin gran peligro, porque tenía sus navíos en la playa, sin reparo alguno, ni esperanza de salvarse si el tiempo empeorase. Pero quiso nuestro Señor que en el término de 8 días que estuvo allí abonanzase el tiempo, de modo que los de tierra pudieron empezar a recoger sus haciendas en la barca que tenían en gruesas canoas puestas bien en orden y atadas unas con otras para que no se volcasen, y deseando cada uno no ser de los últimos, se dieron tanta prisa que en 2 días no dejaron en tierra cosa alguna, sino el casco del navío, que por estar todo agujereado de las culebras, no podía navegar. Y así con gran alegría de vernos todos juntos, nos hicimos a la vela llevando el viaje de Levante, la costa arriba de aquella tierra. Porque aunque los demás pilotos decían que tomando la vía del norte podíamos volver a Santo Domingo, solo el almirante y el prefecto, su hermano, conocían que era necesario antes de atravesar el golfo que está entre la tierra firme y la española, navegar un buen pedazo, siguiendo la costa arriba.
lo cual tenía muy descontenta a la gente, que les parecía quería volverse el almirante a Castilla, camino derecho, sin navíos y bastimentos suficientes al viaje, pero como él sabía mejor lo que le convenía, seguimos nuestros viajes hasta llegar a Portobelo, donde nos vimos precisados a dejar la nave vizcaína por la mucha agua que hacía, y porque todo su plan estaba consumido y roto por las culebras. Y siguiendo la costa subimos hasta que pasamos el puerto del Retrete y el de una tierra que tenía muchas isletas, a las cuales llamó el almirante Las Barbas, pero los indios y los pilotos llamaron a todo aquel contorno del cacique Pocorosa. Desde aquí, pasando más adelante, al fin que vimos de la tierra firme, llamó Mármol, que es el espacio que estaba a 10 leguas de Las Barbas. Después, el lunes 1 de mayo del mismo año de 1503, tomamos la vía del norte con vientos y corrientes de la banda de Levante, porque procurábamos siempre navegar más al viento que podíamos. Todos los pilotos decían que ya habríamos pasado el oriente de las islas de los Caribes, sin embargo, el almirante temía no poder surgir en la Española, y esto se verificó porque el miércoles 10 del mismo mes de mayo, dimos vista a 2 islas, muy pequeñas y bajas, llenas de tortugas, de las cuales estaban llenas alrededor, que parecían escollos, por lo cual se llamaron estas islas las Tortugas. Y pasando de largo la vía del norte, el viernes siguiente por la tarde a 30 leguas de aquí arribamos al Jardín de la Reina, que es una cantidad muy grande de isletas, situadas al mediodía de la isla de Cuba, estando surtos en este paraje 10 leguas distantes de Cuba con bastantes hambres y trabajos, porque no teníamos que comer más que bizcochos y algún poco de aceite y vinagre, fatigados de día y de noche para sacar el agua con 3 bombas porque los navíos se iban a fondo por los muchos agujeros que les habían hecho las culebras. Sobrevino de noche una gran tempestad en que no pudiendo la Bermuda mantenerse sobre sus anclas, cargó sobre nuestra nave y rompió toda la proa, aunque no quedó ella sana del todo porque perdió casi toda la popa hasta cerca de la limeta. Y con gran trabajo, por la mucha agua y viento, quiso Dios que se apartasen una de otra, y echadas al mar todas las anclas y las gúmenas que tenían, nada bastó para afirmar la nave, y cuando amaneció, hallamos el cabo tan cortado que se mantenía solo en un hilo, de suerte que si dura 1 hora más la noche, hubiera acabado de cortarse, mayormente siendo aquel sitio áspero y lleno de escollos, y que no podían huir de dar en alguno, pues los tenían por popa. No obstante quiso Dios librarnos, como nos había librado de otros muchos peligros, y así partiendo de aquí, con bastante fatiga, fuimos a un pueblo de indios en la costa de Cuba, llamado Macaca, donde habiendo tomado algún refresco, partimos a Jamaica, porque los vientos de levante y las grandes corrientes no nos dejaban ir a la Española, mayormente estando los navíos tan agujereados como hemos dicho. Pero de día ni de noche no dejábamos de trabajar en sacar el agua con 3 bombas, de las cuales, si se rompía alguna, era preciso que mientras se aderezaba sirviesen de lo mismo las calderas. Con todo esto, la noche antes de la vigilia de San Juan, creció el agua tanto, que no había remedio de vencerla, porque llegaba hasta la cubierta, y con gran fatiga nos mantuvimos así, hasta que venido el día tomamos en Jamaica el puerto bueno, y aunque lo es para reparar los navíos, ni tenía agua para poder recogerse, ni pueblo alguno alrededor. Pero remediando esto lo mejor que pudimos, pasado el día de San Juan partimos a otro puerto más hacia oriente, llamado Sanglería, cubierto de rocas, y habiendo entrado dentro, no pudiendo sostener más los navíos, los encallamos en tierra lo mejor que pudimos, acomodando uno cerca de otro a lo largo, bordo con bordo, y con muchos puntales a una y otra parte los pusimos tan fijos que no se podían mover. Y así se llenaron de agua hasta la cubierta, sobre la cual en el castillo de popa y en la proa se hicieron estancias donde pudiese la gente alojarse, con intento de hacernos aquí fuertes si los indios quisiesen hacernos algún daño, pues en aquel tiempo la isla no estaba aún poblada, ni sujeta a los cristianos. Como el almirante envió en canoas a dar aviso desde Jamaica a la Española, y de que se había perdido con su gente. Estando fortificados los navíos de este modo, distantes un tiro de ballesta de la tierra de los indios, que era buena y doméstica gente, llegaron luego en canoas a vendernos sus cosas y bastimentos por el deseo que tenían de adquirir las nuestras, para que no hubiese disputa alguna entre los cristianos, y ellos en la compra ni les llevasen más de lo honesto y tomasen los otros lo que debían haber. Nombró el almirante 2 personas que tuviesen cuidado de los rescates que llevasen, y que todos los días los dividiesen por suertes entre la gente del navío. Porque entonces no teníamos en los navíos cosa alguna con que sustentarnos, pues nos habíamos comido la mayor parte de previsiones, la otra se había podrido, y la otra perdido al tiempo de embarcarse en el río de Belén, donde con la prisa y la gana de embarcarse, no se había podido recoger todo lo que se quería.
Y para socorrernos de comida quiso nuestro Señor llevarnos a aquella isla, abundante de bastimentos, bastantemente poblada, de indios deseosos de rescatar con nosotros, por lo cual venían de todas partes a traernos cuanto tenían, y para que los cristianos no saliesen en cuadrillas por la isla se quiso el almirante fortificar en el mar, y no acercarse a tierra, porque siendo nosotros por naturaleza poco obedientes, ni el castigo ni el prefecto bastarían a tener quieta la gente, ni aún impedirla que fuese a correr los lugares y casas de los indios, para quitarles lo que habían adquirido, y despreciasen los hijos y las mujeres, de donde después nacerían muchas contiendas y tumultos, de que resultaría hacernos enemigos, y quitándoles por fuerza los bastimentos se padecería entre nosotros gran necesidad y trabajo. Lo cual no sucedió, porque la gente estaba en los navíos, de donde no podía salir sin licencia, y dejándolo anotado. Esto satisfizo mucho a los indios, que por cosas de poquísimo precio nos traían cuanto necesitábamos, porque si traían 1 o 2 jutías, que son como conejos, les dábamos en recompensa un arete de agujeta. Si traían hogazas de pan, que llamaban cazabí, hechas de raíces de hierba, les daban 2 o 3 cuentas de vidrio, verdes o coloradas, y si traían alguna cosa en gran cantidad, se les daba una campanilla, y tal vez al rey y a los caciques un espejillo, algún birrete colorado, o unas tenazas. Lo cual les era cosa muy agradable. Con este orden de rescate estaba la gente muy abastecida y abundante de todo lo que había menester, y los indios, sin enfado, en nuestra compañía y vecindad. Pero siendo necesario buscar modo para volver a Castilla, juntó el almirante a los capitanes y otros hombres de su mayor estimación, para tratar con ellos el modo de salir de aquella prisión y que a lo menos volviesen a la Española, porque estarse allí con esperanza de que algún navío arribase, era una necedad sin términos algunos de razón, y era imposible pensar en fabricar allí alguno de nuevo, porque ni tenían instrumentos ni maestranza que bastase a hacer cosa buena, sino es en tiempo muy dilatado o que no fuese a propósito para navegar, según los vientos y corrientes que reinan entre aquellas islas y van al occidente. Antes se perdería el tiempo y procurarían nuestra ruina, en lugar de impedirla. Y así, después de muchas consultas, determinó el almirante enviar a la Española a decir que se había perdido en aquella isla y que le enviasen un navío con municiones y bastimentos. Para esto eligió 2 sujetos de quien se fiaba mucho y que lo ejecutarían con gran puntualidad y con gran corazón. Digo con gran corazón, porque parecía temerario el paso de una isla a otra, e imposible hacerle en canoas como era preciso, porque son barcas de un madero cavado, como queda dicho, y hechas de modo que cuando están bien cargadas no salen 1/4 sobre el agua. De más que era necesario que para aquel paso fuesen medianas, que si fueran chicas serían muy peligrosas, y si grandes no servirían por su peso a viajes largos, ni podrían hacer el que se deseaba. Escogidas, en fin, 2 canoas a propósito para lo que queríamos, mandó el almirante en julio de 1503 que fuese en una de ellas Diego Méndez de Segura, escribano mayor de la Armada, con 6 cristianos y 10 indios que bogasen, y en la otra envió a Bartolomé Fiesco, gentilhombre genovés, con otra tanta compañía, para que luego que Diego Méndez estuviese en la Española, siguiese sin parar su camino a Santo Domingo, que distaba de donde estábamos casi 250 leguas, y que volviese Fiesca a traer noticia de que el otro quedaba puesto en salvo, para sacar de dudas y temores de si le había sucedido alguna desgracia, la cual debía temerse mucho, considerando, como hemos dicho, la poca resistencia de una canoa en cualquiera alteración de mar, y especialmente habiendo dentro de ella cristianos, porque yendo indios solos no habría peligro tan grande, pues son tan diestros que aunque se les aneguen las canoas en medio del golfo, las vuelven a enderezar, nadando, y se meten en ellas. Pero porque la honra y la necesidad hacen emprender los mayores peligros, tomaron los referidos su camino por la costa abajo de la dicha isla de Jamaica, navegando hacia oriente, hasta que llegaron a la punta oriental de la isla que llaman los indios a Amaquique, por un cacique de aquella provincia llamado así, que está a 34 leguas de Maima, que era el lugar donde nosotros estábamos fortificados, porque para atravesar de una isla a otra era menester navegar 30 leguas sin haber en el camino sino una isleta o escollo, que dista 8 leguas de la Española. Y fue necesario para pasar por tal golfo, en semejantes bajeles, que esperasen aquí una gran calma, la cual quiso Dios viniese en breve. Habiendo metido cada indio en las canoas su calabaza de agua y algunas especies de que usan, y el cazabi, y entrando en ella los cristianos con sus rodelas y bastimentos que necesitaban, se echaron al mar, y el prefecto, que había ido con ellos al cabo de Jamaica, por evitar que los indios de la isla no les impidiesen el viaje en algún modo, se estuvo allí hasta que venida la tarde los perdió de vista, y se vino poco a poco a los navíos, persuadiendo de camino a la gente del país a que recibiese nuestra amistad y comunicación.